Durante unas vacaciones familiares, mi madre, María, arrebató mi bolso y dijo: «Usaremos tu tarjeta de crédito para este viaje». Sonreí y respondí: «Entonces te encantará este mensaje del banco». Ella empezó a gritar al leerlo. Fue en ese momento cuando supe que este viaje estaba a punto de salirse de control. Con María en medio del aeropuerto, en la terminal, aferrando mi bolso como si hubiera ganado la lotería. Tenía esa mirada arrogante que siempre mostraba cuando creía salirse con la suya. «Usaremos tu tarjeta de crédito para este viaje», dijo, sonriendo como si acabara de ejecutar el atraco del siglo. Sonreí, una sonrisa tan amplia que probablemente la desconcertó, y luego saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria y le mostré la pantalla. «Entonces te encantará este mensaje del banco». Su expresión cambió al instante. El color se le escapó del rostro mientras sus ojos recorrían frenéticamente la pantalla. Y entonces empezó a gritar. Pero déjame retroceder un poco. Fui criada en... Quería decir que no. Cada fibra de mi ser me pedía que dijera que no. Pero sabía que si me negaba, me etiquetarían como la hija egoísta, que no se preocupaba por su familia, con sus constantes chantajes emocionales, manipulaciones y llamadas interminables. Sabía perfectamente cómo se desarrollaría la situación, así que acepté, pero con una condición. Yo reservaría mi propio vuelo y habitación de hotel, sin compartir alojamiento, sin darles acceso a mi dinero. Iba a ir, pero no iba a permitir que se aprovecharan de mí. A María no le agradó eso, se puso malhumorada, se lamentó, pero finalmente lo dejó pasar, o al menos eso creí. Avanzando rápidamente hasta el aeropuerto, habíamos aterrizado y yo ya estaba agotada. Había pasado todo el vuelo preparándome mentalmente para cualquier disparate que María estuviera a punto de armar. Y efectivamente, tan pronto como llegamos a la recogida de equipaje, ella se movió. Me arrebató el bolso de las manos. «Usaremos tu tarjeta de crédito para este viaje», dijo, toda arrogante y triunfante. Ni siquiera parpadeé, simplemente sonreí. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia ella. Sus ojos pasaron por el mensaje, lo leyó de nuevo, y entonces gritó: «Ya ves, sabía que esto venía». Había aprendido hace años que María era implacable. Ella se lanzaba a estas payasadas cada vez que tenía oportunidad, y yo había pasado mucho tiempo asegurándome de que nunca volviera a sacar ni un solo centavo de mí. Una semana antes del viaje, llamé a mi banco y expliqué todo. El abuso financiero, la manipulación, hasta dónde llegaba ella solo para tener acceso a mi dinero. El representante del banco fue comprensivo y, lo más importante, muy colaborador. Juntos establecimos medidas de seguridad muy específicas. Mi tarjeta quedó bloqueada a mi ubicación, lo que significaba que cualquier cargo realizado fuera de mi área inmediata se señalaba y se rechazaba, a menos que yo lo aprobara a través de la aplicación. Luego, para mayor protección, fijé mi límite diario de gasto en exactamente $1. María miró mi teléfono, con los dedos apretando mi bolso tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Qué hiciste?», siseó. Me encogí de hombros. «Seguridad bancaria», respondió, explicando que le parecía raro que de repente aparecieran cargos elevados desde un sitio donde ni siquiera había estado. Su rostro se torció de furia. «Arréglalo ahora mismo». María no era del tipo que aceptara la derrota con calma. Ya estaba tramando algo. Me registré en mi hotel sintiéndome bastante orgullosa de mí misma. Mi habitación estaba en un piso distinto al de mis padres. Fue una decisión deliberada. Necesitaba espacio, un respiro. Pero a la mañana siguiente comenzó la verdadera pesadilla. Me desperté con fuertes golpes en la puerta, no tímidos golpecitos, sino golpes violentos como si alguien intentara derribarla. Gruñí, me levanté de la cama y miré por la mirilla. Era María y estaba furiosa. Apenas tuve tiempo de prepararme antes de que ella gritara a través de la puerta. «Abre la puerta ahora mismo». «Tenemos que hablar», suspiré, debatiendo si fingir que no estaba, pero la conocía. Si la ignoraba, armaba un escándalo aún mayor, así que abrí la puerta apenas una rendija, manteniendo la cadena de seguridad. «¿Qué?», empujó un papel arrugado a través de la abertura. «La recepción dice que nuestra tarjeta fue rechazada. No podemos registrarnos, arréglalo». La miré. «Tú no prepagaste», se burló. «¿Para qué lo haríamos? Íbamos a usar tu tarjeta, obviamente». Quise reír tanto que me diera ganas de llorar, y dije: «Te devuelvo el papel. Parece que es un problema tuyo». Golpeó el marco de la puerta con el puño. «¿Te parece gracioso? ¿Dónde se supone que vamos a dormir?». Me encogí de hombros. «Quizás deberías haber traído tu propio dinero». Ella perdió el control, lanzó amenazas, todo el rollo.
Me acusó de abandonar a la familia, de humillarla, de arruinar el viaje. Entonces recordé que José, mi padre, también era culpable, que nunca la detuvo, que nunca se puso de mi lado, que ni una sola vez le dijo que se estaba pasando de la raya. Negué con la cabeza. No es mi problema. Y cerré la puerta en su cara, pero ella no había terminado. Una hora más tarde mi teléfono comenzó a explotar con llamadas, mensajes, correos de voz. Los ignoré todos. Luego llegó un golpe en mi puerta, esta vez de manera cortés. Miré por la mirilla. No era María, sino seguridad del hotel. Suspiré, sabiendo exactamente a dónde iba esto, y abrí la puerta. ¿Cuál es el problema? El guardia de seguridad me ofreció una sonrisa tensa. Tus padres están en la recepción. Dicen que robaste su dinero y los dejaste varados. Durante unas vacaciones familiares, mi madre, María, arrebató mi bolso y dijo: «Usaremos tu tarjeta de crédito para este viaje». Sonreí y respondí: «Entonces te encantará este mensaje del banco». Ella volvió a gritar al leerlo: «Tus padres están en la recepción. Dicen que robaste su dinero y los dejaste varados». Me reí, una risa genuina. «Estás bromeando, ¿verdad?». Él no se rió. Insistían en que dejaras que se quedaran en mi habitación. «De ninguna manera». Crucé los brazos. «¿Tienen pruebas de que robé algo?». Él titubeó. «Bueno, no», pero lo interrumpí. «Están mintiendo. Reservé mi propia habitación. La pagué con mi propio dinero. Intentaron robarme, y ahora enfrentan las consecuencias. Eso no es mi problema». Él se mostró algo incómodo. «Mira, no intento tomar partido, pero dicen que no tienen otro lugar a donde ir. El hotel está completamente lleno». Alzó una ceja. «No es mi problema». Otra voz intervino desde detrás de él. «Tiene razón». Me asomé por encima de la seguridad y vi a la gerente del hotel, una mujer de mediana edad con mirada aguda y el aspecto exhausto de alguien que ha lidiado con demasiados huéspedes engreídos. Y se volvió hacia mí. «Revisé el sistema. Pagaste en su totalidad, pero tus padres no lo hicieron. Si no pueden proporcionar otro método de pago, tendrán que marcharse». La voz de María chilló desde el pasillo, y así se fueron. Pero María tenía un último truco bajo la manga. Esa noche bajé al bar del resort para tomar una copa. Apenas empezaba a relajarme cuando mi teléfono volvió a vibrar. Una notificación del banco, informando de un intento de inicio de sesión desde un dispositivo no reconocido. Me enderecé y se me encogió el estómago. Luego llegó otra notificación. Se solicitó un restablecimiento de contraseña. Sentí que se me helaba la sangre. Supe exactamente lo que estaba pasando. Corrí de regreso a mi habitación, cerré la puerta y abrí mi aplicación bancaria. Efectivamente, alguien, caray, me pregunto quién, había intentado restablecer mi contraseña. Inmediatamente cambié todo. Nueva contraseña, autenticación de 2 factores, alertas de seguridad al máximo, y luego hice algo que debía haber hecho hace tiempo. Llamé a mi banco e impuse una alerta de fraude en mi cuenta, y le envié un mensaje de texto a mi madre, María. «Buen intento. Espero que disfrutes el resto del viaje». Sin respuesta, pero a la mañana siguiente recibí una llamada de mi padre, José, diciendo: «Ella dice que la bloqueaste del banco». Sonreí. «No, fui yo quien me bloqueó del banco. Ella simplemente estaba intentando colarse en ese momento». Hubo silencio. Luego él suspiró. «Ya sabes cómo es ella». «Sí», respondí. «Y ya he terminado con eso». Fue entonces cuando hice mi jugada final, pero créeme, a mi madre, María, no le cayó nada bien. Había terminado de defenderme. Era hora de atacar. Había pasado toda mi vida permitiendo que mi madre se saliera con la suya. Mentía, manipulaba, robaba, siempre con la excusa de que era mi madre y de que la familia se cuida entre sí. Pero esto, intentar meterse en mi cuenta bancaria, era cruzar una línea que ni siquiera ella podía justificar. Así que tomé una decisión. Saqué mi computadora portátil, ingresé a mis cuentas e hice algo que lo cambiaría todo. Congelé mi crédito, lo que significaba que no se podían abrir nuevas cuentas a mi nombre, ni préstamos, ni tarjetas de crédito, nada. Ni siquiera yo podría hacerlo sin pasar por múltiples capas de seguridad. Luego revisé el historial de mis transacciones, y fue entonces cuando encontré algo inquietante. Mi madre, María, ya se había metido en mis finanzas. Ahí estaba, una serie de pequeños retiros durante los últimos 6 meses, $20 aquí, 50 allá, siempre espaciados lo suficiente como para que no me diera cuenta. Me sentí mal. Ella debió haber encontrado la manera de acceder a mi cuenta antes de este viaje. Quizás había conseguido la información de mi tarjeta de algún lado, o tal vez había convencido a un cajero del banco de que actuaba en mi nombre.
De cualquier modo, ya estaba harta. Llamé de nuevo a mi banco. Denuncié el fraude y solicité una auditoría completa de todas las cuentas a mi nombre. Me reemitieron la tarjeta, cambié mis preguntas de seguridad y bloqueé todos los dispositivos que hubieran accedido a mi cuenta, incluso los míos. Fue una seguridad a nivel nuclear. Luego le envié un mensaje de texto a mi madre. María: hola mamá, solo para avisarte que encontré todo el dinero que tomaste. El banco está investigando. Espera una llamada pronto. La respuesta llegó al instante. ¿Cómo te atreves? Somos familia. No robé nada. Estás loca. La ignoré. Ya estaba preparando mi siguiente jugada y llamé a mi padre, José, porque sabía que él no me defendería. Nunca lo hizo, pero necesitaba escucharlo de su parte. Papá, dije en cuanto contestó, ¿sabías que mamá estaba tomando dinero de mí? Hubo silencio. Luego dejó escapar un largo suspiro. Ella me dijo que nos estabas ayudando. No hice preguntas. Cerré los ojos. Ya lo sabías. Más silencio, y luego me dijo que él estaría de acuerdo con eso. Solté una risa amarga. Bueno, el banco no está de acuerdo, dijo con voz cambiante. Espera, ¿qué hiciste? Reprimí el enojo. Lo denuncié, fraude. El banco está investigando. Su respiración se entrecortó. No, no puedes hacer eso. Apreté los dientes. Obsérvame hacerlo. Y luego se produjo el mayor giro de la historia. Una hora después, mi hermana, Guadalupe, me llamó. Ella era unos años menor que yo, la niña favorita, aquella a quien mi madre siempre había puesto en un pedestal y que nunca fue tratada como yo. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé y contesté, ¿qué? Ella también vaciló y con voz temblorosa dijo, mamá también me hizo eso a mí. Me quedé en silencio. ¿Cómo? Acabo de revisar mi cuenta, susurró. Ella me robó, mucho, quizás cientos o más. Se me encogió el estómago. Esto no era solo acerca de mí. Ella había estado robando de ambos. Y fue entonces cuando me di cuenta. No solo planeaba usar mi tarjeta de crédito para el viaje, sino que ya había drenado todo el dinero que ellos habían traído. Por eso no tenían un plan de respaldo. Por eso no podían pagar la habitación. Ella se había gastado todo y ahora estaba en serios problemas. Porque, si pensaba que yo era un problema, no tenía idea de lo que se venía. Mi hermana, Guadalupe, no era como yo. Yo había pasado años tratando de mantener la paz, intentando lidiar con mi madre, pero entonces, ellos no supieron manejar la traición y estaban enojados, muy, muy enojados. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera venganza. Después de la revelación de Guadalupe sobre el robo de mamá, pasé la noche en vela revisando meticulosamente mis estados de cuenta. No podía creer lo que encontraba. Pequeñas transferencias dispersas a lo largo de meses, siempre por cantidades que no llamarían la atención. Pero había algo más inquietante. Entre las transacciones, noté pagos a una empresa que no reconocía. Servicios Médicos Santiago. Llamé a Guadalupe inmediatamente. ¿Has oído hablar de Servicios Médicos Santiago? Le pregunté sin saludar. Hubo un silencio en la línea antes de que respondiera. Sí, mamá dijo que era para los tratamientos de la tía Carmen. Me quedé helada. La tía Carmen había fallecido hace 3 años de cáncer, pero según los registros, los pagos continuaban hasta hace 2 meses. Esa noche, Guadalupe y yo nos reunimos en mi habitación del hotel. Mientras revisábamos juntas los documentos, ella confesó algo que me dejó sin aliento. La tía Carmen nunca recibió tratamiento en Santiago. Ella se atendió en el hospital público hasta el final. Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas era más grande de lo que imaginábamos. Decidimos llamar a nuestra prima Laura, la hija de la tía Carmen. Cuando le preguntamos sobre los tratamientos, su respuesta nos dejó atónitas. ¿De qué hablan? Mi mamá nunca fue a ninguna clínica privada. María nos dijo que ustedes habían pagado por tratamientos especiales, pero cuando fuimos a preguntar, nadie la conocía. La rabia me consumía. No solo nos había robado a nosotras, sino que había usado la muerte de su propia hermana para estafar a la familia. Mientras Guadalupe lloraba en silencio, yo tomaba notas de todo. Esta no era solo una madre aprovechándose de sus hijas. Era una estafadora que había perfeccionado su arte durante años, usando el amor y la confianza familiar como armas. La noche se volvió más oscura cuando Laura nos envió fotos de cheques y recibos. María había recolectado donaciones de toda la familia para los supuestos tratamientos. El dinero, por supuesto, nunca llegó a su destino. Me pregunté cuántas más mentiras descubriríamos, y más importante aún, cuánto dolor había causado realmente mi madre a nuestra familia. La mañana siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, recibí una llamada inesperada de mi tía Beatriz,
la hermana menor de mi padre. Su voz sonaba temblorosa. Necesito contarte algo sobre tu madre, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos? Resultó que ella también estaba en la ciudad, visitando a su hijo. Nos encontramos en una cafetería cercana. Beatriz, siempre elegante y compuesta, parecía nervosa, jugando con su taza de café. María me contactó hace 3 meses, comenzó. Me dijo que José tenía un tumor cerebral y necesitaban dinero para un tratamiento experimental. Mi corazón se detuvo. Mi padre había estado perfectamente bien en el aeropuerto. Le di mis ahorros, continuó Beatriz, con lágrimas en los ojos. Vendí las joyas que heredé de mamá. María me juró que era la única manera de salvar a mi hermano. La cifra que mencionó me dejó sin aliento. $50,000. Dinero que había estado ahorrando para la universidad de su nieto. Mientras consolaba a mi tía, mi teléfono no dejaba de vibrar. Eran mensajes de Guadalupe. Había descubierto algo en las redes sociales de María. Fotos de vacaciones lujosas, compras en tiendas caras, todo durante los últimos 3 meses. El dinero de Beatriz había financiado el estilo de vida secreto de mi madre. Pero lo que más me perturbó fue encontrar una foto particular. María sonriendo en un restaurante caro con una mujer que reconocí vagamente. El pie de foto decía, con mi querida amiga Elena, planificando el próximo gran proyecto. Elena era la gerente del banco donde teníamos nuestras cuentas. De repente, entendí cómo María había logrado acceder a nuestro dinero con tanta facilidad. La madeja comenzaba a desenredarse, revelando un patrón de engaños mucho más elaborado de lo que habíamos imaginado. No era solo el dinero, era la manipulación sistemática de cada miembro de la familia, usando nuestros miedos y amor en nuestra contra. Y algo me decía que aún no habíamos tocado fondo. Esa noche, después de acompañar a Beatriz a su hotel, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que María les hizo a ti y a tu hermana. No son las únicas. Nos vemos en el café del centro comercial mañana a las 10. Lo primero que pensé fue ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que debía ir. Al llegar al café, encontré a una mujer mayor sentada en un rincón apartado. Se presentó como Rosa, la exsecretaria de mi padre en su compañía de construcción. Trabajé para José durante 15 años, comenzó, hasta que María me acusó de robar dinero de la empresa. Sus manos temblaban mientras sacaba una carpeta de su bolso. Tu madre orquestó mi despido, continuó Rosa, pero no era por robo. Descubrí que ella estaba desviando fondos de la empresa a una cuenta personal. Cuando la confronté, me amenazó. Dijo que nadie creería a una simple secretaria sobre la esposa del dueño. Los documentos que me mostró eran claros. Transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán, todas autorizadas por María usando el sello de la empresa. Mientras procesaba esta información, Rosa dejó caer otra bomba. Tu padre lo sabía todo. No solo lo sabía, sino que María lo tenía completamente controlado. Tiene evidencia de algunos negocios turbios que él hizo en los 90. Si él habla, ella lo hunde. De repente la actitud sumisa de mi padre cobró sentido. No era solo debilidad, era autopreservación. María no solo era una ladrona, era una maestra del chantaje, y había estado perfeccionando su arte durante décadas. Cuando salí del café, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono para llamar a Guadalupe. Pero antes de poder marcar, vi algo que me heló la sangre. María estaba parada al otro lado de la calle, observándome. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Ella sabía que su imperio de mentiras comenzaba a desmoronarse. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi habitación, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Elena, la gerente del banco, sonando nerviosa y ansiosa. Necesito confesar algo, dijo. Tu madre me ha estado chantajeando durante años. Elena me contó cómo María había descubierto su adicción al juego y la había amenazado con exponerla si no le daba acceso a las cuentas bancarias de la familia. Al principio eran pequeñas cosas, explicó entre sollozos, pero luego comenzó a pedirme información sobre las cuentas de otros clientes, familias adineradas, personas mayores. Me siento tan avergonzada. Mientras Elena hablaba, mi teléfono sonó con un mensaje de Guadalupe. Urgente. Encontré algo en el ático de la casa. Ven ahora. Me disculpé con Elena y le pedí que escribiera todo lo que sabía. En el ático de nuestra antigua casa familiar, Guadalupe estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas viejas. En sus manos sostenía un diario. Era de la abuela, dijo en voz baja. Lee esto. El diario revelaba algo impactante. Nuestra abuela había sospechado que María no era quien decía ser.
Había anotaciones sobre documentos falsificados, un posible matrimonio anterior, incluso un nombre diferente. ¿Recuerdas cuando la abuela murió repentinamente?, preguntó Guadalupe. María fue la última persona que la vio con vida. Mi mente comenzó a dar vueltas. La muerte de la abuela siempre había parecido extrañamente conveniente para María, justo cuando empezaba a hacer preguntas incómodas. Mientras revisábamos más documentos, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Una fotografía antigua de una mujer idéntica a María, pero con otro nombre, junto a un hombre y un niño pequeño. Al reverso, una fecha de hacía 30 años y una ubicación: Monterrey. ¿Quién es realmente nuestra madre?, susurró Guadalupe. La pregunta quedó suspendida en el aire cuando escuchamos pasos subiendo las escaleras del ático. Nos miramos, paralizadas. La trampilla se abrió lentamente, y ahí estaba María, su rostro una máscara de furia y miedo. Capítulo 6. María nos miraba desde la entrada del ático, sus ojos fijos en la fotografía en nuestras manos. Por primera vez en mi vida, vi su máscara de control desmoronarse completamente. «No debieron haber venido aquí», dijo con una voz que no reconocí. «¿Quién eres realmente?», exigí, sosteniendo la fotografía. María se desplomó contra la pared, como si el peso de todas sus mentiras finalmente la hubiera vencido. «Me llamaba Carmen Suárez», confesó. «Esa foto, ese hombre era mi esposo, Ricardo, el niño, mi hijo Miguel». La historia que siguió fue como una pesadilla. Carmen Suárez había fingido su muerte en Monterrey después de descubrir que su esposo planeaba dejarla sin nada. Tomó todo el dinero que pudo y desapareció, abandonando incluso a su propio hijo. Con documentos falsos, se convirtió en María y comenzó una nueva vida. ¿Y papá?, preguntó Guadalupe, su voz temblando. ¿Él sabe? María soltó una risa amarga. José es un tonto conveniente. Vio lo que quiso ver, una mujer hermosa que lo amaba. Nunca cuestionó mi pasado. Mientras hablaba, noté que sus manos temblaban mientras sacaba algo de su bolsillo. Era su teléfono. En la pantalla vi que había estado grabando toda la conversación. «Si caigo», dijo con una calma aterradora, «todos caeremos. Tengo suficiente información para destruir a cada miembro de esta familia». Pero había algo que María no sabía. Mientras ella hablaba, yo había estado transmitiendo toda la conversación en vivo a una reunión familiar por videollamada. Todos estaban escuchando. Tíos, primos, incluso José. Su último intento de manipulación se convirtió en su confesión final. El desenlace fue rápido y devastador. José, finalmente liberado de décadas de manipulación, presentó una denuncia. La policía encontró evidencia de múltiples identidades falsas, fraudes y el posible papel de María en la muerte de nuestra abuela. Su imperio de mentiras se derrumbó en cuestión de días. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales. Vino cuando, meses después, recibimos una carta de Miguel, su hijo abandonado, ahora un hombre adulto. Había visto la noticia de su arresto y reconoció a su madre. En sus palabras encontramos un extraño consuelo. No éramos las únicas víctimas de su engaño, pero seríamos las últimas. Guadalupe y yo vendimos la casa familiar y donamos gran parte del dinero a organizaciones que ayudan a víctimas de fraude familiar. José se mudó a otra ciudad, intentando reconstruir su vida. Y María pasaría los siguientes años en prisión, finalmente viviendo con su verdadera identidad, aunque no de la manera que había planeado. La última vez que la vi fue durante su sentencia. No se parecía en nada a la mujer poderosa que había aterrorizado nuestra infancia. Era simplemente Carmen Suárez, una estafadora cuya mayor estafa había sido contra sí misma, perdiendo el amor verdadero de una familia por la obsesión del control y el dinero. Al final, le dije a Guadalupe mientras salíamos del tribunal, nuestra verdadera herencia no fue el dinero que intentó robarnos, sino la fuerza que encontramos para enfrentarla. Mi hermana apretó mi mano y sonrió.